Y Luis Méndez Urich ya está con nosotros para hablar de cifras y números. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Elena, un placer. Pues vamos a iniciar hablando del petróleo, cuyos precios han descendido durante la jornada del día de hoy en el continente americano con las noticias de Donald Trump sobre la ofensiva militar. Así es, hay que hablar que el precio del hidrocarburo se desplomó ya sobre el cierre de las operaciones de este lunes, luego de ese anuncio, como bien lo apuntas, de Donald Trump, que puso en pausa un ataque militar sobre Irán. Y es que el precio del crudo Brent, el de mayor comercialización, sobre todo en Europa, rondó los $112 durante gran parte de la jornada. Recordemos que los mercados energéticos han experimentado una gran volatilidad luego que Irán estableció el cierre del estrecho de Hormuz como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán, esto a finales del mes de febrero. Muchas naciones dependientes del petróleo y el gas de Medio Oriente han empezado a presentar algunos problemas en sus stocks de combustible. Pero de inmediato demos una mirada a cómo cerró. El Brent bajó a $109,3. Esto luego del cierre de las operaciones para nuestro continente, al tiempo que el petróleo WTI cerró en $107,3. Justamente, Luis, en Estados Unidos hay preocupación sobre los precios del combustible desde que empezó la guerra. Recordemos el 28 de febrero. Así es, Elena, es que una nueva investigación reveló que los ciudadanos estadounidenses han gastado más de $40.000 millones en combustible desde el inicio de este conflicto, una cantidad superior al costo de reparar, para que tengan una idea, todo el sistema de control de tráfico aéreo de la Unión Americana. Pero veamos más en la siguiente adaptación del informe de Luke Rago. Para los conductores en Estados Unidos, el temor se acerca a un máximo histórico. En ese país, muchos ni siquiera pueden permitirse llenar el depósito de combustible. Me encantaría llenar el tanque, lamentablemente no tengo $80 de sobra. No sé cómo se ve un tanque de gasolina lleno en este momento, porque muchos consumidores están echando solo la mitad del tanque o lo que se pueden permitir. Una nueva investigación ha cuantificado su nueva factura de combustible, $41.500 millones en gastos adicionales desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán a finales de febrero, provocando una crisis de suministro en cascada por todo el mundo. Esto ha tenido un gran impacto en los precios del petróleo, lo que a su vez ha repercutido en el aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones. Y si los precios siguen subiendo y el estrecho permanece cerrado, afectará a más planes de viaje de verano de los estadounidenses. No se prevé que esos precios bajen en un futuro próximo. Ante la imposibilidad de que gran parte del petróleo de Medio Oriente salga a través del estrecho de Hormuz, las naciones que durante mucho tiempo dependieron del petróleo del Golfo están buscando otras fuentes, y más en específico a Estados Unidos. Australia, por ejemplo, rara vez importaba petróleo estadounidense antes de la guerra. Sin embargo, entre marzo y abril, Estados Unidos exportó 4,5 millones de barriles de combustible y otros productos refinados a Australia. Washington ha intentado mitigar la crisis del petróleo flexibilizando las restricciones al transporte marítimo y también las regulaciones ambientales. Además, liberó niveles récord de petróleo de las reservas estratégicas, lo cual ha provocado que las reservas estadounidenses se agoten rápidamente, manteniendo precios altos. Ahora los consumidores estadounidenses tienen que pagar más simplemente por mantener el combustible dentro de las fronteras de Estados Unidos. Y seguimos, Luis, en la Unión Americana, pero esta vez para hablar de empresas. Así es, este lunes se conoció que la empresa OpenAI le ganó una demanda al multimillonario de origen sudafricano Elon Musk. De acuerdo con un jurado estadounidense, Elon Musk presentó el caso demasiado tarde. Agregó que la empresa de inteligencia artificial no es responsable ante Musk por presuntamente haberse desviado en su misión original, que era la de beneficiar a la humanidad. En su demanda, el CEO de la empresa Tesla aseguró que apelará la decisión. También acusó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y a su presidente, Greg Brookman, de manipularlo para que donara $38 millones y luego vincular una empresa con fines de lucro a su organización sin fines de lucro. Musk formó parte de la fundación de esta empresa, pero dejó la junta directiva en el año 2018. Y vamos a continuar en la región latinoamericana porque en Chile se entregó el dato del PIB del primer trimestre.
Así es, y este no fue nada alentador. De acuerdo con el Banco Central de esa nación, el Producto Interno Bruto se contrajo en 0,5 puntos porcentuales durante el periodo de enero a marzo. De acuerdo con los especialistas, este fue el primer retroceso trimestral en la economía chilena desde mediados del año 2023 y el peor dato que se registra desde el año 2009, ya que incluso la cifra estuvo por debajo de la estimación preliminar de los analistas. Este dato generó reacciones en el gobierno de José Antonio Kast, que vale recordar asumió el poder en marzo del presente año. Y una de las voces que se pronunció fue la del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien recalcó que dicho periodo estuvo bajo la presidencia de Gabriel Boric y argumentó, fue el país que recibimos. Bueno, y vamos a movernos del continente al asiático porque el presidente de China, Xi Jinping, espera otra visita de alto nivel. Estamos hablando del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así es, de acuerdo con el Kremlin, el encuentro se llevará a cabo este martes, es decir, dentro de pocas horas. Asimismo, este se presenta días después de la visita de 3 días que llevó a cabo el presidente estadounidense Donald Trump a Beijing la semana pasada. De acuerdo con funcionarios de ambos gobiernos, se prevé que la visita del mandatario ruso a China sirva para sellar importantes acuerdos, sobre todo en materia de petróleo y gas, tomando en cuenta que China es uno de los principales importadores de los hidrocarburos rusos. Asimismo, debemos tener en cuenta que desde el inicio de la operación especial rusa sobre Ucrania, esto en febrero del año 2022, y el posterior aislamiento obligado de Rusia, China se ha convertido en su principal socio comercial. Tal lo revela el Centro de Estocolmo sobre Estudios de Europa del Este, que destaca que el intercambio creció 15 puntos porcentuales en el primer trimestre del presente año en comparación con el mismo periodo del año pasado y alcanzó los 61.250 millones de dólares. Durante la visita, los jefes de Estado intercambiarán puntos de vista sobre las relaciones bilaterales, la cooperación en diversos campos y los asuntos internacionales y regionales de interés común. En los últimos años, bajo la guía estratégica del presidente Xi Jinping y el presidente Putin, la Asociación Estratégica Integral de Coordinación entre China y Rusia para la nueva era ha mantenido un desarrollo saludable, estable y profundo. La cooperación en diversos campos ha seguido expandiéndose, aportando beneficios tangibles a ambos países y a sus pueblos. Luis, y finalizamos con la cifra del día. ¿Dónde nos lleva? Esta nos lleva a España y los más de 60 millones de euros que la Hacienda de ese país deberá devolverle a la cantante colombiana Shakira, luego que la Audiencia Nacional Española le otorgó la razón a la artista y anuló el expediente que la obligó a pagar, al no ser considerada residente fiscal en el año 2011. No obstante, esta sentencia no afecta la causa por la que ya fue condenada al no pagar impuestos en años posteriores al año 2012. Muchísimas gracias, Luis, por la información económica.